mejor grabado. Sí, no, la disculpa es que se fue la luz aquí en el cuarto. Pero bueno, les comentaba yo que para nosotros tener como clínicos una prueba sencilla, las ELISAs, y ustedes no me dejarán mentir, cada vez están más disponibles, son esa prueba que a nosotros nos gusta como de seguimiento. Hay algunas otras pruebas que no son serológicas. Se ha trabajado mucho recientemente en detección de péptidos o residuos de gliadina en materia fecal, como otra prueba para valorar apego. Pero si se trata de serología, yo iría por anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Y la otra pregunta del doctor Carlos Núñez es, si estamos haciendo afortunadamente diagnósticos más temprano. Esto que se describe en las últimas décadas de que parece que hay un incremento en la prevalencia de enfermedad celíaca, es cierto, la hay, pero también está dado porque tenemos más capacidad de diagnóstico. Al menos aquí en México, yo recuerdo hace una década, era difícil, era costoso, y cuando volteamos un poco qué ha pasado en 10 años, tenemos más disponibilidad de estas pruebas, y esto facilita el diagnóstico el día de hoy de enfermedad celíaca en estas latitudes, ¿no? Bien. Acá hay varias preguntas, ahora sí. A ver, un momentito para no saltearme nada. ¿Podría aclarar de los anticuerpos antiactina que suelen encontrarse en la enfermedad celíaca? Esto para diferenciarla de la encontrada en la hepatitis autoinmune de tipo 1. Yo creo que aquí es importante también considerar la sobreposición entre enfermedades autoinmunes. Efectivamente, los anticuerpos antiactina también se utilizan para la detección de hepatopatías autoinmunes, y aparentemente por ahí hay, y esa es mi impresión, se ha atribuido mucho a que la enfermedad celíaca tiene una manifestación atípica que es la transaminasemia aislada. Sin embargo, no hay muchos estudios que expliquen esto al respecto, y pudiera darse de que exista una sobreposición con enfermedad hepática autoinmune y viceversa. Por ahí también hay algunos trabajos de pacientes con hepatopatías autoinmune. La prevalencia de anticuerpos antigliadina, no antitransglutaminasa, es un poco mayor de lo que se trata. Es una prueba que yo no tengo mucha experiencia, lo leemos, lo tenemos ahí en la mente, pero no es una prueba que nosotros hagamos de forma rutinaria como clínicos. Muchísimas gracias. Javi nos pregunta, habló que había 3 tipos de enfermedad celíaca: sintomática, asintomática y potencial. ¿Cuál sería esta última, la enfermedad celíaca potencial? La enfermedad celíaca potencial son aquellos pacientes, la diferencia entre el asintomático y el potencial, todos tienen serologías positivas. El asintomático, cuando haces una biopsia, tiene daño en la mucosa duodenal. Es curioso por qué no tienen síntomas o por qué no tienen carencias nutricionales, pero de una u otra forma parece que hay cierta resistencia o resiliencia del cuerpo. En el latente o potencial, uno toma una biopsia y la biopsia es normal. Estos latentes o potenciales realmente son en gran mayoría familiares de pacientes en primer grado, que de repente en ese escrutinio van, se hacen la prueba sale positiva, llegan con nosotros con biopsia y no tienen síntomas ni cambios histológicos. Pero, y esto es algo de lo más relevante en los últimos años, se postula que estos pacientes potenciales o latentes, quizás más adelante, cuando tengan una infección viral, se ha propuesto reovirus, sean los responsables de que cambie o que se expresen epítopes que no se habían expresado antes. Un celíaco potencial, evidentemente la recomendación es tratarse como si fuera un celíaco sintomático o asintomático, pero es muy difícil a un sujeto que no tiene síntomas mandarlo a una dieta. Entonces, los tenemos en familiares de primer grado primordialmente. Muchísimas gracias. Eli nos pregunta, ¿qué recomendaría, doctor, cuando la serología con anticuerpos antigliadina de amidada y transglutaminasa, tanto IgA como IgG, son negativas, pero la biopsia solo indica acortamiento parcial de las vellosidades intestinales, pero el paciente presenta dermatitis herpetiforme? Y es un caso muy complejo y muy atípico. Esto es importante considerarlo. Hay una
variante de la enfermedad celíaca, que es la enfermedad celíaca seronegativa. Y ahí el diagnóstico debe de estar dado con una biopsia que sea contundente. Contundente quiere decir que haya no nada más linfocitosis intraepitelial moderada, son pacientes que si esa biopsia reporta linfocitos intraepiteliales más de 30 por campo y una atrofia severa, un grado 2 o 3 de la clasificación de March, ese paciente yo lo catalogaría como un celíaco seronegativo. Pero por otro lado, si es una biopsia que no es contundente, también tenemos que recordar que hay muchas otras causas de atrofia de vellosidades. Por ejemplo, el consumo de fármacos o algunas otras enteropatías autoinmunes que son todavía más raras, ¿no? Por ahí hace poco tuvimos un caso, Virgilio tuvo la oportunidad de apoyarnos, de esas enteropatías autoinmunes que hay que hacer estos anticuerpos antienterocitos. Es todavía más difícil y la respuesta a esteroides es muy buena, pero sí, la biopsia es importante. Yo ahí, a lo mejor, si esa biopsia no es contundente y la prueba genética, el DQ2 y el DQ8 es negativo, podría descartar contundentemente enfermedad celíaca. Ahora, que la dermatitis herpetiforme se estipula que es la manifestación dermatológica de la celiaquía, es cierto, pero no debería de cumplir los criterios para enfermedad celíaca, serológico, histológico y a través de la respuesta al tratamiento, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Jorge Alberto nos pregunta, en la determinación de anticuerpos antiendomicio IgG e IgA, ¿qué tan cierto es que la determinación de los IgG solo se sugiere realizar a personas con deficiencia de IgA? Bueno, creo que esto es muy importante. Hay por ahí algunas preguntas que hay que recordar. Hay un porcentaje importante de nuestra población que puede ser deficiente de IgA. Esta es una deficiencia innata, una de estas hipoglobulinemias selectivas, deficiencia selectiva de IgA. Y en esos casos podemos tener anticuerpos IgA negativos, pero IgG positivos. Entonces, incluso muchas de estas pruebas combinadas, ¿no? Que es una IgG de péptido de aminado más una IgA de transglutaminasa, cubres esos dos potenciales escenarios, puede ser muy útil. Nosotros por protocolo pedimos determinación de IgA y después hoy en la actualidad un panel combinado de IgG de DGP con IgA de TTG, ¿no? Que son estas pruebas pues todo en uno, ¿no? Aunque la sensibilidad y especificidad es un poco menor que las pruebas aisladas. muy bien. Nos pregunta Leo, entonces, porque viene con otra, eso es lo que tiene el chat, preguntas que se relacionan con otra, pero él lo que quiere saber es ¿qué define el diagnóstico de la sensibilidad al gluten? ¿Cuál es la prueba recomendada de laboratorio en este sentido? Ok. Yo lo mencioné varias veces, decimos que es un área gris, ahí hay algo, pero no tenemos ese biomarcador. ¿Qué lo define? Va a ser muy simplista, pero lo define el síntoma. La asociación del paciente cuando consume gluten, que tenga esos síntomas de inflamación, distensión abdominal, en ausencia, y esto sí es bien importante. El sensible al gluten tiene que tener negativos las serologías para enfermedad celíaca. Yo les mencionaba que ellos pueden tener anticuerpos antigliadina positivos, pero muchos de nosotros podemos tener antigliadinas positivos. Por ahí se postula que la eosinofilia duodenal, que a lo mejor los pacientes en esa biopsia que no tienen celiaquía, pero tienen un incremento de eosinófilos en la mucosa duodenal, se piensa que ese puede ser un biomarcador por el mecanismo fisiopatológico propuesto, pero al día de hoy no lo hay. Es tan complejo y absurdo que esos pacientes que tienen anticuerpos negativos, que creemos que son sensibles, el diagnóstico es, los retamos al gluten, tiene síntomas, le quitamos el gluten, mejora, y acaba siendo una prueba o una enfermedad basada en la sintomatología del paciente. Y ahí es donde entramos en esta zona gris o monstruo de mil cabezas, que todos quisiéramos tener un biomarcador. Ojalá y sea alguna prueba relacionada con eosinófilos o anticuerpos antigliadina o anticuerpos en contra de estos amilasa tripsina, pero creo que no hay una respuesta concreta y sigue siendo una enfermedad muy subjetiva. Súper, muchísimas gracias. El doctor Carballo tiene la mano levantada. Gabriel, doctor Gabriel, si querés desmutearte y
y hacer la pregunta en vivo. Estás en mute. A ver si capaz que no puede. Ahí le vamos a dar otra vez. Ahí está. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, lo felicito por su charla, realmente excelente, excelente exposición, muy clara, sobre todo para diferenciar problemas, ¿no?, que tenemos para hacer los diagnósticos de enfermedad celíaca. El que le hizo la pregunta de la IgA y de la actina fui yo, porque suele haber confusiones por este lado, sobre todo cuando uno tiene que mirar el endomicio y el anticuerpo antiactina está presente. A mí me preocupa esta parte de diagnóstico porque a veces en el laboratorio se suele errar en este sentido. Si pudiera compartir pantalla, mostraría el problema cuando están juntos el antiactina para ver el endomicio y qué es lo que pasa cuando uno hace dilución. ¿Podré compartir un segundo? Si el doctor lo acepta, ¿no? Sí, adelante, adelante. Ay, ¿cómo será esto? A ver si yo te hago co-host. Ahí. Perfecto. Dale, ahí dale. está. Ahí voy a compartir. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Bueno, se ve la pantalla, sí. ¿Sí? En esta primera foto, que está la dilución 1 en 5, uno diría que no es tan fácil ver, ahí lo agrandé un poquito, no es tan fácil ver el antiendomicio, ¿no? Y quizás en alguno que está desprevenido, acá informa negativo, porque piensa que es inespecífico, porque bueno, cuando hizo endomicio tuvo 20 pacientes más. Pero cuando uno hace la dilución 1 en 10 empieza a sospechar un poquito más, y cuando hace la dilución 1 en 40 ve claramente un endomicio positivo. ¿Sí? Entonces esto, para mí, cuando uno en el laboratorio ve este tipo de imagen que se ve muy fluorescente, siempre hay que diluir, porque de pronto el antiactina no va a estar en tan alto título como el endomicio, o por lo menos uno tendría que rezar para que esto pase, porque si no puede ser un falso negativo. ¿Sí? Solamente quería decir esto, y hay que tener mucho cuidado cuando se hace el antimúsculo liso para el diagnóstico de hepatitis autoinmune tipo 1, y cuando uno hace y cuando se ve el músculo liso acá, cuando uno hace una antiactina, que hay antiactina IgG e IgA, el IgA es para el diagnóstico de celíaca, para ver, hay trabajos, bueno, algunos de estos son estos, indicaría, hay trabajos que dicen que tienen un peor pronóstico, tienen, digamos, una enfermedad más agresiva, si tiene IgA, tiene antimúsculo liso, IgA, antiactina IgA. El otro es para confirmar la hepatitis autoinmune. Pero quería mostrar esta foto porque es bien claro que cuando uno diluye puede ver el antiendomicio positivo. Les agradezco mucho el que me hayan permitido compartir la pantalla y poder explicar esto. Le agradezco mucho, doctor, de nuevo su exposición, creo que fue excelente, de lo que hace mucho no he escuchado, una charla tan buena. Muchas gracias y evidentemente todos aprendemos de esto. Uno como clínico muy pocas veces tiene la oportunidad de platicar con ustedes en ese sentido, ¿no? De decir, y sobre todo el clínico que no está tan metido en esto, que nada más pide un panel de anticuerpos buscando a ver qué sale positivo, ¿no? Y eso también hay que decirlo, confunde mucho a los pacientes, el decir, haz un panel de celíaca y un panel de autoinmunidad, y la interpretación es tan confusa que parece que puedan tener 2 o 3 enfermedades, ¿no? Y al final del día este espectro de la autoinmunidad organoespecífica o centrada en un órgano como puede ser la celiaquía, nos hace pensar como clínicos que de repente tenemos que meternos un poco más con ustedes en esta parte. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sabemos que se tiene que ir. Quedaron algunas preguntas que Virgilio nos ayudará a que se respondan y de repente la próxima sesión las podemos presentar al inicio. Así que muchísimas gracias por este rato, fue muy enriquecedor, quedamos encantados y hay más preguntas, pero sabemos que usted tiene ya otros compromisos, así que lo liberamos. Muchísimas gracias, por la participación. Quedo pendiente a través de Virgilio. Una buena noche para ustedes. Buenas noches, que esté muy bien.